Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a vuestro huerto, a este huerto de otoño que tanto nos satisface, esta época del año tan bonita, que empieza a ponerse todo verde después de las poquitas lluvias que han caído, pero que han arrancado un poquito toda esta temporada. Y fijaos qué bonitas están, nuestras patatitas, las habas, con plantas de lechuga intercaladas, bien asociadas inteligentemente, con coles, hinojos, y también los altramuces, más coles, más cales, rabanitos, remolacha, está todo precioso. Pero hoy no vamos a hablar de tierra, sino de un tema muy importante, que es el mantenimiento de nuestras herramientas. Fijaos, esto ahora pasaba más de una, ¿verdad? Que se queda lazada nuestra azadilla con la hoja colgando. Es fundamental que cuidemos nuestras herramientas. Todo hortelano debe de cuidarlas como un preciado tesoro y tenemos que mantenerlas a punto, repararlas cuando sea necesario para que nos duren muchísimos años, es que la intención. Bueno, pues vamos a ver varios casos típicos como este, por ejemplo, que se nos suelta la hoja, cómo podemos volver a colocar la hoja, en este caso un azado, una azadilla. Hay muchas maneras, yo he visto hortelanos haciendo prácticamente de todo. Por ejemplo, pues hay gente que coge de una cámara vieja de bicicleta, pues un trocito de goma, ¿verdad? Y va dándole vueltas alrededor, tensándolo fuertemente y luego encajarlo de alguna manera. Pero es un remedio provisional que al final acaba venciendo, y que no es lo más ortodoxo. Hay gente también, por ejemplo, que lo que hace es colocar aquí unos clavos con puntillas, trabarlo para que no se mueva, pero con el tiempo se oxida, se rompe, se deteriora, y tampoco, a mi juicio, es la manera más inteligente. A mí me gusta hacerlo, fijaos, con esto que tengo aquí, con cuñitas, con cuñas de madera como estas, que se pueden hacer con una sierra de calar, una caladora, también las podéis comprar, incluso hay unas cuñas también de metal, pero la madera, ahora os explicaré, es un material muy interesante. Vamos a ir a un caso concreto de lo que tenemos aquí. Vamos a hablar primero de reparación y luego un poquito de cómo mantener nuestras herramientas en las mejores condiciones, sin óxido, y para que nos dure mucho tiempo. Lo primero que hago es sacar la hoja y ahora fijaos cómo está lo que es la cabeza. Tiene aquí una raja, veis que se continúa, la madera está ya bastante podrida, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, que podríamos volver a colocar la hoja y a clavetearla con la cuña, vamos a cortar un trozo de madera, la parte más deteriorada, para sanearla. Venga, pues vamos a cortarlo un poquito con ayuda de un serrucho, también lo podéis hacer con una sierra, pero con mucho cuidado, ¿de acuerdo? De cortar, no demasiado, porque cuanto más cortemos, más estrecho va a ser el cabo de la herramienta, el mango, y más nos puede bailar luego la herramienta, lo que es la hoja. Así que voy a cortar en este caso unos 4 o 5 centímetros justo por aquí. Vale, perfecto. Pues fijaos que he cortado, ¿de acuerdo? Está la madera un poquito más sana. Y ahora lo que vamos a hacer es practicarle una hendidura, una raja no muy grande, igual que como si hiciéramos un injerto de hendidura, para alojar la cuña, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar una navaja que tengo aquí de hoja ancha, lo apoyamos aquí en el suelo, voy a colocar justo en el centro nuestra navaja y ahora con ayuda de un martillito, ¿vale? Voy a tallar esa hendidura, Hay quien utiliza un calabozo, pero en este caso fijaos que con unos golpecitos, ahí, se nos queda, ¿veis? La navaja justo en el centro, habiendo esta hendidura, ¿de acuerdo? Ahora vamos a quitarla con mucho cuidadito y vamos a meter la hoja, recordar, siempre por abajo, no intentéis meterla por arriba porque es un poquito más ancho. En este caso vamos a ponerla exactamente en este sentido, ¿de acuerdo? La ponemos hasta aquí, veis que baila un poquito, pero ahora nos vamos a encargar, como digo, con ayuda de la cuña, sujetamos aquí, le damos siempre un cabito, más o menos de 1 centímetro, lo que es el cabo, el mango que asome por encima de la hoja. Lo colocamos y coloco aquí una de las cuñas, que con cuidado, veis, voy metiendo bien centrada, y ahora seguimos martilleando. Va, perfecto, ya veis que ya cuesta que entre la pieza. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el sobrante justo a ras de lo que es la cabeza, en este caso de la hojita. Vale, perfecto. Pues ya tenemos lista nuestra herramienta, ¿veis? Bastante fijada. ¿Qué pasa ahora? Pues si hubiéramos puesto una cuña de metal, que las venden y se quedan ahí insertadas bastante bien, pues también puede funcionar, pero la madera, lo bueno es que cuando absorbe la humedad se hincha, aumenta su volumen y aprieta muy fuertemente lo que es la cabeza, el ojo, en este caso de la hoja, y se queda muy bien fijada. Para eso es importante que la herramienta, mejor dicho, la madera, siempre mantenga cierto grado de humedad. Esto es típico, que se nos suelten las hojas de las herramientas en verano cuando está muy seco el aire y la madera se contrae, con lo cual suele bailar, y como digo, hay gente pues que pone eso, cinta aislante, que pone trozos de goma, pero realmente la solución más ingeniosa es aprovechar esa propiedad que tiene la madera en este caso. Así que para eso hay varias maneras. Hay gente, por ejemplo, que coloca una bandejita, un cubito, un recipiente con un poquito de agua, y lo que hace es posar
esta parte de la madera, no el metal, porque se podría oxidar muy rápidamente, lo posa sobre el agua y en un día más o menos, en 12 horas por así decirlo, se habrá hinchado, habrá absorbido por capilaridad esa humedad y se habrá hinchado y se mantiene en ese punto. ¿De acuerdo? Otro medio muy interesante es en el suelo, un método tradicional que utilizaban los viejos sabios hortelanos de mi comarca para mantener, digamos, el cabo de las herramientas siempre bien sujeto, era enterrar, digamos, toda esta parte de la herramienta en el suelo, en tierra con un tempero, que no esté empapada. Clavarlo bien, echar un poquito de tierra por arriba y lo dejaban así durante una noche, el día siguiente lo sacaban y ya estaba la madera hinchada. Y lo curioso es que no se oxida de esta manera, puesto que no hay tanto oxígeno al clavarla abajo, digamos, profundamente en el suelo, y se mantiene, como digo, la madera hinchada. Esto es interesante, si no, volveréis a tener exactamente el mismo problema, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, esta otra hoja, también de una azada grande. Por cierto, es importante que en este caso el mango de la herramienta sea proporcional al tamaño de la hoja. La hoja ya nos está diciendo bastante, nos da la información de que es una herramienta diseñada para suelos pesados, para romper y pegar grandes tajadas de tierra, en este caso, o para levantar tierra, digamos, ciertos volúmenes, con lo cual necesitamos un mango, en este caso, largo, grande. También tenéis que saber que la longitud del mango también nos da mucha información sobre la tarea o el grado de mimo, de cuidado que tenemos que tener a la hora de trabajar. Así, las herramientas que tienen mangos cortos son para tareas de tener que estar cerquita de la planta, moviendo con cuidado de no hacer daño, para trabajar cuando las plantas ya han crecido, para hacer alguna vina, alguna escarda, y de acuerdo, las herramientas con mango más largo nos permiten trabajar un poquito más de pie, de acuerdo, a cierta distancia, por eso el largo del palo, y mantener siempre nuestra espalda bien recta. Esto es importante porque a veces le ponemos los mangos que no corresponden a las herramientas que necesitamos. En este caso, el trabajo sería idéntico, cortamos un poquito de la madera, no demasiado que esté deteriorada, hacemos la hendidura, colocamos la hoja de abajo arriba y insertamos, en este caso he puesto yo, como digo, estas cuñas. Y eso es todo. También, como sabéis, hay herramientas como este rastrillo que suelen tener unos agujeritos, ¿de acuerdo?, para que insertemos un tornillito, en este caso, porque aquí, como veis, el extremo de la herramienta es cerrado y no podemos hacer esta operación de la cuña. Es muy importante que cuando coloquemos el mango en la herramienta, también coloquemos un tornillito, ¿de acuerdo?, para sujetar en la medida de lo posible y que no nos baile, que no se nos salga cada 2 por 3 con estos cambios de humedad y sequedad que hace que la madera se hidrate y se deshidrate. Y en cuanto al cuidado, pues bueno, tenemos que evitar que las herramientas se nos oxiden, sobre todo las que son de hierro. Hay algunas que son de acero, que son interesantes de utilizar, también las de cobre, por cierto, que dejan iones de cobre en el suelo, está muy de moda ahora también en huerto ecológico. Otras herramientas como estas vienen esmaltadas, como este rastrillo, y bueno, el esmalte pues dura bastante tiempo, pero con la abrasión de las partículas del suelo, con el trabajo del día a día, ya sabéis que se acaba deshaciendo, se acaba perdiendo este esmalte, que además se queda en el suelo, que es una pintura contaminante, y tenemos que proceder a cuidar sobre todo las herramientas de hierro, evitar que se nos oxiden. Por eso nunca las dejéis a la intemperie, sobre todo en épocas húmedas, porque se va a formar una herrumbre que puede dañar bastante el metal. Yo lo que hago siempre después de utilizarlas es intentar limpiarlas en seco con un cepillo metálico como este, ¿de acuerdo?, con el que vamos a quitarle todos los restos de barro, de tierra, para guardarlas de alguna manera lo más limpita que podamos, cepillarlas a conciencia. De hecho, esta herramienta me la encontré arrumbada y en el fondo de un cuarto llena de óxido, y solamente con esta operación de cepillado después de cada trabajo y también con el trabajo de la herramienta que va los granos de arena limpiando y quitando el óxido, se nos mantiene reluciente. Si vais a utilizarlas, digamos, corrientemente, con frecuencia, no hace falta que le deis muchas vueltas, pero si vais a estar mucho tiempo sin utilizarlas, es interesante que con un trapito viejo y un poquito de aceite de oliva, por ejemplo, le deis una pátina para protegerlo un poquito, digamos, de esa herrumbre, de esa oxidación que se produce en las herramientas de hierro, que nos pueden durar muchísimos años. Pues nada, yo voy a seguir aquí preparando, que tengo ahí unas pocas herramientas que tengo que poner a punto, y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Ya sabéis, darme un like si os ha parecido interesante, suscribiros, activar la campanita, y aquí os espero como siempre en el Ecohuerto de Renato. Hasta el próximo día.